Muy buenas noches otra vez. Aquí estamos, una noche más, en la pecera, despóticamente atados a la actualidad, casi como con una cadena, como un grillete a las noticias del día, pero es algo a lo que se le puede sacar mucho partido, porque al fin y al cabo, en fin, el presente es lo que nos afecta en nuestro día a día. Qué obviedad acabo de decir, pero es la cuestión del directo. En fin, para hablar de actualidad tenemos con nosotros a Santos González, catedrático de álgebra. Buenas noches. Buenas noches. Y a José Ramón Gómez Pouz, empresario. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Muchas gracias, me alegro, ¿no? Yo encantado de que estéis aquí también. En fin, comenzamos pues con la primera noticia del día. En este caso es una doble noticia que voy a relacionar. Primer titular de la Nueva España, el segundo del Mundo. El de Nueva España dice lo siguiente: Ciudadanos votará contra Rajoy si pacta con los independentistas. Y bueno, el segundo titular, muy relacionado del Mundo, es: las negociaciones secretas entre PP y CDC amenazan la investidura de Rajoy. Es lo mismo, pero bueno, desde otra perspectiva, digamos, diferente. En fin, empecemos a hablar sobre ello, sin más dilación. Bueno, yo creo que es el tema del día, pero lo más sorprendente de todo ello para mí es que todavía haya cosas secretas, ¿no? Es decir, que las cosas sean discretas, las puedo entender, pero que sean secretas, pues no. Y porque quedan, digamos, se está hablando siempre de transparencia, de nuevos horizontes y tal, y que mientras tanto pues haya votos que son secretos y que pueden condicionar todo el proceso de un nuevo gobierno que se necesita de manera urgente y cuanto antes. Más allá de eso, al personal de la calle pues se le escapan todas las cosas, pero la llamada es para que dejemos de que haya cosas secretas en temas tan importantes, que sean discretas y sobre todo que sean eficaces y que no tengan a la gente en estos vaivenes que ayer era una cosa, hoy es otra, no sabemos qué es lo que va a ocurrir pasado mañana, ¿no? En temas tan importantes. Es que es difícil opinar de esto porque los grandes expertos que se ven en debates entre las televisiones estatales, privadas, a nivel estatal, fallan siempre. O sea que no sé qué se puede prever. Yo creo que al final se vaya a un acuerdo porque además pueden cansar a la ciudadanía y cansarla mucho, y es peligroso también para el gremio de los políticos. Creo que llegará a un acuerdo, mal que bien, no sé lo que durará, pero en fin, hay que tener en cuenta que Aznar la primera vez que gobernó tuvo el apoyo de nacionalistas y de catalanes y vascos y lo hizo muy bien. Fue cuando creo que el país mejor funcionó. Ahora no se tendrán que llegar a un acuerdo, no sé si para mucho tiempo o poco tiempo, pero la ciudadanía lo está pidiendo, se va a cansar si no, y bueno, yo creo que ahí está. Rajoy va a ser el presidente del gobierno. Ya, pero si de verdad fuera ese el apoyo, lo que no entiendo es por qué tiene que ser secreto, ¿no? Es decir, que lo digan y ya está, pues vamos a apoyar, y lo que está muy claro es que al final va a resplandecer la verdad, pero mientras tanto pues es una inquietud estúpida en un momento en donde no es que ya la gente se vaya a cansar, es que yo creo que ya la gente está muy harta y que por lo tanto pues ya no saben dónde mirar en temas tan importantes como los que, bueno, pues se pueden dilucidar en este país y que estamos viviendo cómo los políticos van por un lado y la gente va por otro. Falta mucha sensatez y desde luego se está demostrando en algo tan importante como lo que ocurrió ayer y antes de ayer. Ojalá esto sea un episodio, porque si este va a ser el camino, mal vamos, ¿no? La verdad es que, bueno, ambos titulares tienen su interés, bueno, por una parte respecto a la postura de Ciudadanos, ¿no? Que parece que siempre ha abogado, bueno, pues una posición clara hacia los independentismos, cosa que por otro lado, bueno, en teoría también hace el Partido Popular, con lo cual la diferencia, o sea, es llamativa en este aspecto, ¿no? O sea, el ligero enfrentamiento, digamos, de alguna forma. Por otra parte, la necesidad de formar gobierno, porque, bueno, parece que todo el mundo concuerda en que unas terceras elecciones serían desastrosas. Bueno, todo el mundo lo ha dicho, todos los partidos prácticamente. Y en tercer lugar, llama la atención, bueno, esta cuestión de las negociaciones secretas. Al fin y al cabo, como decía, bueno, estamos en una democracia representativa, pero bueno, evidentemente, aunque sea representativa, en fin, queremos cierta transparencia, se habla mucho de transparencia. Entonces, bueno,
en primer lugar, ¿cómo veis este ligero choque, entre comillas, entre Ciudadanos y el Partido Popular? ¿Es una cuestión de imagen o es...? No, pero es una cuestión natural. O sea, es decir, si lo vienen diciendo Ciudadanos completamente y también el Partido Popular, no se da cuenta de que viene ahora lo contrario. Y además es que son acuerdos que, por muchos milagros que haga la política y por muchas historias que nos quieran vender, todo eso se tiene que plasmar en una firma de compromiso y si es de una manera, pues es de una manera, y si es de otra, pues evidentemente las dos cosas no van a ser claramente compatibles. Bueno, pues si no son compatibles, dejemos que el proceso siga, pero no tiene buena pinta, ¿no? Es mi opinión clara, vamos. No, yo creo que efectivamente no tiene buena pinta en principio, pero no les queda más remedio que llegar a un acuerdo. Yo apuesto porque van a llegar a un acuerdo, incluso parte del PSOE, si no todos, se van a abstener y van a dejar gobernar a quien ganó las elecciones. El propio Partido Socialista, gente ya, lo que se llaman varones, están dispuestos a ceder, porque se les puede echar todo en contra de ellos. Otra cosa, si hay otras nuevas elecciones, tal y como va la situación económica, este verano va a ser muy bueno económicamente, porque va a haber la industria los visitantes, el turismo sí. va a ser fuertísimo. Entonces, si hay unas elecciones poco después de verano, va a beneficiar al PP, porque va a haber mucha gente que va a tener puestos de trabajo, aunque sean momentáneos. La gente, en cuanto tiene algo seguro, se agarra a un clavo ardiendo. Yo creo que se llegará a un acuerdo y además, en el tiempo, en una semana o antes, está arreglado todo. Creo yo, soy optimista, no soy experto en política ni mucho menos, veo las cosas desde quizá de la perspectiva económica de empresario, creo que tiene que llegar a un acuerdo. Hace unos días, creo que fue Fernando Savater, y si me equivoco, pues pido disculpas a los telespectadores o televidentes en este caso, dijo que básicamente que unas terceras elecciones él apostaba por una mayoría absoluta incluso del Partido Popular. O sea, ¿esto lo veis plausible? Sí, podría perfectamente ocurrir. Hay que ver con qué número de votos, porque saber cuánta gente va a ir a votar. Es decir, de los procedimientos democráticos no se puede abusar. Esto me recuerda a veces a determinadas situaciones que ocurrían en tiempos en las facultades, en donde un grupo X llevaba una propuesta y llevaba una votación, no salía, al día siguiente volvía con la propuesta, al día siguiente, hasta que al final no quedaba nadie en la sala y salía la propuesta que querían. Si queremos vivir en un sistema así, pues ese es el camino, pero yo creo que ese es un mal camino. Por lo tanto, esperemos que las cosas cambien y que no sea fuerza de votación tras votación, porque se puede quedar que efectivamente haya una mayoría absoluta, pero con un respaldo detrás que hagan que sea ingobernable el asunto. Socialmente, no con la fuerza de los votos, que es lo que no se pretende. Una abstención muy fuerte, además. Hay muchísima gente que está cansada, claro. Y termina siendo casi, un día va a pasar que va a haber un 30% de votantes. Es un golpe de Estado civil prácticamente. Claro, ese es el tema. Una reflexión interesante, lo del golpe de Estado. Es un golpe de Estado civil, una abstención muy fuerte es un golpe de Estado civil, en mi opinión. La gente lucha por votar, pero si al final se demuestra que con eso no se va a ningún sitio, pues va a dejar de luchar por eso y caemos en esa rebelión civil que tú dices, con razón. Bueno, pues esto es como parece la noticia del día, y sin embargo tampoco se puede reflexionar demasiado sobre ella, así que si os parece pasamos... Es que la van a dar resuelta, y entonces es hablar un poco sobre el vacío, y es cada uno tiene su opinión, y supongo que cada uno de los televidentes también. Bueno, pero ya sabemos ahora un poco la vuestra, y pasamos, en fin, con una noticia de La Voz de Asturias, interesante. Dice lo siguiente: el gobierno retira otros 1.000 millones de la hucha de las pensiones. Yo creo que este tema sí puede dar bastante que hablar. Bueno, es consecuencia también de lo que estamos viviendo y de lo que puede venir en un país envejecido, donde
digamos, tantas familias viven de la pensión en estos momentos o de la que pueden tener en un recorrido corto, y estamos viendo que mientras que no se están poniendo en marcha planes para evitar lo que está ocurriendo, por la fuerza de los hechos ocurren cosas no deseables. Es decir, que es una llamada de atención a lo que está ocurriendo. Si tú en tu casa tienes un ahorro y te los vas gastando, pues se va terminando, y el día que se termine, ¿qué? Si antes nos han tomado medidas para evitar esto. Es estar en un declive en rampa descendiendo bastante peligroso. Es decir, estamos jugando cosas muy serias y desde luego no tomando las medidas que se deben de tomar oportunamente. Bueno, ellos dicen que para eso está ese dinero, ¿no? Dicen los políticos. Pero claro, lo que decía, una cosa es caer y volver a subir, o ir en dientes de sierra, pero es que esto es caída en picado, y esto, claro, un día se estrella, pero muy rápido. Ojo, que esto no es estos 1.000 millones no son para estas, son las normales del mes. O sea que si siguen así, se acaba en un año y medio, estamos sin claro, el fondo. Claro. El fondo de reserva tiene ahora 24.000 millones, es lo que sí, dice. Pero hay la paga extra de Navidad. Puede ser vivir así 2 años, claro. Es una intranquilidad para la gente brutal, ¿eh? Esa noticia sí es una noticia de un alcance social y de una rebelión social que proviene además de 8.000 y pico millones que tuvieron que utilizar hace 15 días, ahora otros 1.000. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Qué medidas se toma? Los ministerios implicados, claro, si están en funciones, ¿qué es estar en funciones? ¿No funcionando? Y si se funciona, no se toman medidas para tranquilizar a la gente, que es lo que habría que hacer. Por eso es muy urgente todo esto, que el país tenga un gobierno y saber a qué atenerse, porque se está jugando con la vida de mucha gente, ¿no? Claro, porque bueno, evidentemente, hacer esto es perfectamente legal, está clarísimo. Pero la pregunta es legal, pero ¿es admisible? O sea, bueno, si no tienen otro remedio, pues a la fuerza ahorcan. Pero por eso digo que es una política de Estado, y yo creo que además con el tema de pensiones, ahí hablan del tema de la política de educación. Yo que me muevo en este mundo, pues la suscribo plenamente, ¿no? La política sanitaria también, y esta política de pensiones, que es una cuestión de Estado, y si algo no va bien y no está yendo bien, puesto que el fondo se está dilapidando, pues habrán que tomar medidas que impliquen a todos, gobierne quien finalmente gobierne, ¿no? Todo está claro, es un tema muy serio, ¿eh? Por eso digo que hay una inquietud muy fuerte, y cuanto antes que gobierne quien tenga que gobernar, y que este país ponga remedio a estas cosas que no son admisibles, porque esto es de un fondo, pero se puede sacar del presupuesto del Estado, trayendo a lo mejor de otras cosas, en fin, pero hacerlo, ¿eh? Para tranquilizar a la gente, porque hoy mismo, ante estos hechos, hay mucha gente que puede estar pensando qué va a pasar con mi pensión dentro de 1 año y medio. Claro. Por ejemplo, y es una pregunta natural a estas horas de la noche de muchos de los que puedan estar viendo el tema, y alguien tiene que resolver, y tiene que resolver a nivel de Estado quien gobierne. Por lo tanto, debe de ocupar y preocupar a los gobiernos autonómicos, a los gobiernos locales y al gobierno nacional. Pero si empezamos porque no hay gobierno nacional, por lo tanto no hay política de cuentas de cuánto dinero se va a gastar ni en qué, tampoco las autonomías, tampoco hay presupuesto, y va descendiendo, y al final, como siempre, el que paga es el que menos culpa tiene y el que más inerme está, y con el ámbito de pensiones, pues que es evidente, ¿no? Porque, bueno, si quiere decir algo, José Ramón. No, el otro día hablábamos que gobierne quien gobierne, que van a subir los impuestos, y los impuestos me da la impresión de que va a ser precisamente para las pensiones. Claro. Una parte importante. Porque hay alternativas, en fin, a ese tipo de políticas. O sea, realmente es necesario retirar 1.000 millones de la lucha de las pensiones. Sí, bueno, hay alternativas múltiples dentro del presupuesto global del Estado, o sea, eso es evidente, pero hay que ponerlas en marcha, y hay que ser consciente que ante situaciones difíciles, pues los remedios tienen que ser más necesarios, y no vivir en una especie de burbuja de que aquí no pasa nada, y de que esa consecuencia que hoy analizamos de no tener un gobierno, pues hace que, bueno, oye, miremos para otros sitios, pero hay gente que no va a estar mirando para otro sitio. No sé, yo la verdad es que es un problema muy grave que hay ahí. No hay puestos de trabajo,
no va a crecer el número de trabajadores como piensan, ni mucho menos. Esto ha paralizado también la contratación de trabajadores, no tanto por la hostelería, pero en octubre se acaba, y entonces va a ser un problema muy grave lo de las pensiones, que yo creo que lo que decía, subiendo los impuestos. Pues veremos si efectivamente este tipo de previsiones que hace aquí José Ramón pues se cumplen, lo de la subida de impuestos. Y bueno, pasamos a otro tema, en este caso del comercio, que bueno, que es un tema con cierta proyección, ya hay una trayectoria muy marcada, ¿no? De hecho, creo que fue uno de los primeros temas que tratamos en este programa. La fiscal concluye que Grafo y APSA pagaron con dinero público sus regalos a Río Pedre. Lamenta que sea imposible determinar el fraude cometido y solicita 57 años de prisión para los 6 acusados principales, los 6. El Principado asume el relato del Ministerio Público. Otero sigue diciéndose inocente y Rendedo propone que se la condene a 6 meses. Bueno, para mí este es un tema particularmente triste porque conozco a algunos de las personas implicadas y en particular al que fue mi consejero de Educación durante un tiempo, y para mí la imagen que siempre tuve y no pudo cambiar de Río Pedre, era una persona sencilla en sus comportamientos, incluso en su forma de vestir. Siempre decíamos que iba con que yo creo que durante todo el tiempo llevó la misma chaqueta, muy austero en sus comportamientos en lo que era el ámbito de la consejería, y que por lo tanto lo que haya ocurrido y que esté ahora sobre la mesa, pues yo no puedo opinar porque no lo conozco. Me parece un asunto triste, pero insisto, para mí la imagen de Río Pedre, del consejero, pues siempre fue positiva. Como consejero hizo lo que yo creo que se podía en aquel momento. Su comportamiento con la universidad fue bueno y siempre estuvo ahí para apoyar lo que se podía, dentro de que la universidad siempre, como es natural, pide más, y él llegaba donde podía, pero él en sus comportamientos vitales lo que siempre trascendió es la de una persona austera, sencilla, y yo diría que bueno, lo que haya después en este asunto solo, bueno, es triste que esto haya ocurrido y veremos cómo termina, claro. Bueno, hay que esperar primero la decisión del juez. Bueno, va a ser que sean todos inocentes. Entonces, algo debe de haber. Y hay una cosa importante que yo digo a los políticos, oí muchas veces: los trapos sucios se limpian en casa. Yo creo que no, que los trapos sucios, había gente que lo sabía. Y igual son honrados en lo económico, pero no fueron estos los políticos, porque esto había que haberlo denunciado hace tiempo. Y no pasarían estas cosas. Y creo que las penas, si es que son culpables, deben ser más graves. Para mí, no sé, hablo en un lenguaje un poco militar, por decirlo así, para mí esto está alta traición civil. Y esto tenía que estar mucho más penado. Por supuesto, lo devolver el dinero, eso se da por hecho, ¿no? Que tienen que hacerlo. Pero eso se da por hecho, porque siempre dicen, porque devuelvan el dinero, no, que devuelvan el dinero y que paguen sus penas, y que sean ejemplares y que sean duras. Esto está media España. Es que además no todos los políticos, ni muchísimo menos, son deshonestos. Pero, claro, la opinión que tiene el general es que son todos igual, y no son todos igual. Y creo que debería de ser muy rigurosos en esto, un castigo duro, pero muy duro, y sin derechos a amnistías, a indultos y todas estas cosas que se pueden hacer, que es lo que se hicieron en ocasiones. Hay que poner en valor, precisamente hoy también, lo que ayer aprobó el Gobierno regional sobre la ley de transparencia y todo esto, que a lo mejor con una ley parecida pues hubieran evitado determinadas cosas. En todo caso, por lo menos la sensibilidad en poner en marcha esa ley para que si algo ocurrió que no debió de ocurrir a nivel regional, local o nacional, que se pueda evitar. El pasado está, y están juzgándose las cosas y ya está, pero sobre todo de cara al futuro, porque ya no solo pensando en nosotros, sino pensando en nuestros hijos, digamos en las jóvenes generaciones, cuyo mensaje tiene que ser un mensaje de esfuerzo, de limpieza, de transparencia, y de que las cosas hay que lucharlas y que cuesta mucho trabajo, y que solo con ese esfuerzo y con ese trabajo se logran cosas en la vida, y no por caminos zigzagueantes que te lleven por derroteros que no son los naturales.
Yo te voy a poner un ejemplo. Hace cosa de 6 o 7 meses hubo una empresa que compró a un supermercados asturiano, al Árbol. Entonces vi a una chica, ya unos 45 años, que trabajaba ahí. Bueno, hablé con ella por la noche cuando voy a comprar algo y le dije, bueno, se han comprado, no, vamos a seguir igual. Yo las vi descargando camiones en su día. Eso ahora no lo hacemos, sí tiramos de palé. Y me cuenta ella, yo trabajo toda la tarde aquí, de 3 a 10 de la noche, y por la mañana asisto en 3 casas, porque tengo un hijo que estudia muy bien, que estudia arquitectura en Coruña, y no le dieron beca. Claro, se te caen los pies, que se esté tirando el dinero en tarjetas, en todas estas cosas, y ver eso, ¿cómo no va a salir gente? ¿Cómo no va a haber partidos como Podemos? La gente tira a un extremo en estos casos, como ese caso habrá muchísimos. La injusticia de cómo se ha tirado dinero, cómo se ha aprovechado dinero, cómo la cantidad de becas que se pueden haber dado, que se necesitaban, con toda esa barbaridad de dinero que se ha robado, que se ha tirado, porque vamos, lo de las tarjetas, estas tarjetas de Black, esto es ya el colmo de los colmos. Bueno, yo la política de becas es algo de lo que soy particularmente sensible, porque yo estudié gracias a una beca, no solo una beca, sino una beca salario con la cual podían ayudar a mi familia, y bueno, hay que ser muy sensible a todas estas cosas, porque no se puede desperdiciar ningún talento por razones económicas, ¿no? Entonces, la excusa de que puede no haber dinero, eso yo nunca la suscribo. Sobre todo cuando se tira por otro lado. Claro. Se tirar por otro lado, claro. Mira, interesante. Los principales proveedores de la consejería pagaron regalos y dádivas a Otero por valor de 2,5 millones y 158.904,34 euros en viajes y bienes para el consejero y su hijo. O sea, es que son unas cantidades, vamos, astronómicas. No, pero había el rumor a la Esto consejera. solo entre 2006 y 2009, ¿eh? La consejera, que es de Llanes, creo, allí la llamaban la Roldana. O sea, basándose en Roldán. O sea, la gente, había el rumor, había una idea general de que ya lo estaban haciendo, pero no sé por qué, lo que decíamos. Los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Usted tiene que lavarlos frente a su votante, pienso yo, ¿eh? Y claro, pues se fue tapando y esto se cogió, vamos, se metieron en ello al final, cuando podían haberlo hecho primero, y se podía haber ahorrado mucho dinero. Siempre es una ley de transparencia y hubiera evitado, claro. Eso está claro. Una ley de transparencia. Pero bueno, en las tramas de ámbito político suele haber un cabecilla. Llama la atención en este caso, ¿no? Que realmente hay quien habla del caso Renedo, hay quien habla del caso de Río Pedre. O sea, se utilizan muchos términos, ¿no? Y parece que en ningún momento se sabe en qué dirección apuntar exactamente, ¿no? ¿Tenéis alguna idea, alguna percepción personal? Yeah. Bueno, hombre, es lógico que se hable de Río Pedre porque era el consejero. Claro, sí, Renedo, a fin de cuentas, era una funcionaria de allí, igual que la directora general, que era un cargo de confianza del consejero, es decir, pero es natural que sea el caso del consejero, porque era todo circunscrito a la Consejería de Educación. Yo ya digo que con respecto al consejero Río Pedre, que era nuestro consejero en la época en la que digamos yo estaba en el vicerrectorado, pues la imagen nuestra de él siempre era muy buena, porque era un hombre que vivía de una manera tan modigerada en sus comportamientos que ante la propia ante todo el mundo sorprendía el que incluso, pues bueno, siempre caminaba para ir desde su casa a la consejería, nunca, es decir, hacía el menor uso posible de coche oficial, en su vestimenta, pues ya digo, yo creo que estuvo todos los años, casi le recuerdo con la misma chaqueta, y luego era muy austero en las cosas que conllevaba la consejería, además así nos lo decía para la universidad y nosotros respondíamos en esa dirección. Lo que hubiera luego por otro lado ya no puedo opinar, obviamente. Bueno, fue para apoyar a un hijo, ¿eh? No creo que haya sido lo que dio. El austero no era para él, en realidad, no era para él, es igual, es consanguíneo, al final era para él, ¿no? Pero posiblemente si no tuviera un hijo no hubiera pasado eso. Probablemente. Una pregunta que me gusta hacer y hace mucho que no hago. No ese hijo. ¿Cómo, perdón? Que no un hijo, ese hijo. Ese hijo. Lo que decía, una pregunta que me gusta hacer y que hace muchísimo que no planteo, ¿no? Porque bueno, de hecho creo que no la planteo desde el primer programa o el segundo. A ver, hay fenómenos que se dan de forma exclusiva, al menos de una forma característica en un país concreto, ¿no? Por ejemplo, siempre se dice que la mafia italiana solamente había sido posible en Italia, ¿no? Sí. ¿Existe una corrupción endémica, propia, exclusiva, española? O sea, en España tenemos
una forma de hacer las cosas. Tenemos alma de corruptos. Es una pregunta un poco... Ya, bueno, hace poco se publicó un libro que se titulaba Yo corrupto, ¿no? Bueno, no sé si llegará a ser un bestseller o no, pero refleja muchas cosas. Bueno, yo creo que es, más que de España, probablemente sea consustancial al ser humano determinadas cosas. Lo que ocurre es que, digamos, en la España del siglo XXI, pues las cosas trascienden. A lo mejor en la España de los 50 y de los 60 ocurrían muchas cosas, y seguro que ocurrían, pero no se conocían, y así se vio con enriquecimientos sorprendentes que llamaban la atención, ¿no? en esa España de la que... Pero ahora trascienden afortunadamente las cosas, y si hay una ley, que insisto, de transparencia, todavía más, al menos para evitar la tentación. Eso de quien evita la tentación, evita el peligro, es oportuno. Y a partir de ahí, pues aquí la guardia nunca la puede bajar nadie, y tienen que estar vigilantes todos, pero todos los días están ocurriendo cosas. Estos mismos días, con un hecho en Pamplona reciente, donde está implicado un guardia civil, y puede decir, hombre, pues qué situación tan lamentable. ¿Eso afecta a la Guardia Civil? No, pero hay una persona allí que tendrán que tomar las medidas para evitarlo. La Guardia Civil no lo refleja una persona. Ni estos hechos reflejan la sociedad española del siglo XXI, ni la sociedad de este momento, que se levanta para trabajar, que ahora mismo estará pensando en lo que tiene que hacer mañana, digamos, distribuyendo su dinero, pensando el que puede en las vacaciones, con honestidad y con honradez para ellos y para sus familias. Yo creo que España no es un país corrupto, y por lo tanto, a partir de ahí, luego ya las conclusiones que cada uno quiera y pueda sacar, ¿no? Además, yo creo que la justicia está funcionando. Claro. Al cabo están todos frente a un juez. Algunos van a tener que pagar con la cárcel. Otros han perdido sus puestos de trabajo, sus privilegios y su vergüenza para él y para su propia familia. Lo mismo que hablamos de lo del hijo, también pasará el hijo, su familia, una gran vergüenza. O sea que yo creo que está funcionando. ¿Podría funcionar mejor? Posiblemente, pero de momento algo ha avanzado, ¿eh? Esto hace 20 años, en plena democracia, no se conocieron estas cosas. Empezaron a conocer en la época de Felipe González, del GAL y todo esto. Fue cuando empezó pero ¿qué no habría antes que no se supo? Claro. Y ahora además hay otra serie de hechos que hay que poner de manifiesto, porque hoy día están al alcance de todos, incluido niños, que es la parte tecnológica, ¿no? Entonces, la cantidad de delitos tecnológicos que ya no tienen frontera, que están ocurriendo, es fuerte. Y la justicia, yo creo que está haciendo un gran esfuerzo, pero está yendo por detrás de los acontecimientos. Y esto afecta a muchas cosas, todos los temas de violencia de género, de pedofilia, temas financieros, juegos, y en cambio la justicia pues está haciendo el esfuerzo que puede, pero estas cosas son lentas porque, digamos, la sociedad ahora va muy deprisa, y por eso que va tan deprisa hay que estar vigilantes en todas las cosas. Y como muy bien dice él, pues la justicia, pues hombre, está haciendo un esfuerzo y funciona bien. Estoy seguro que en este caso pues habrán revisado bien todas las cosas, y a partir de ahí pues que la gente tenga una determinada garantía de que las cosas pueden ser sancionadas. Lo mejor es prevenirlas, y a partir de ahí pues que la sociedad viva lo más tranquila. Y luego los hechos son más lamentables, a lo mejor cuando trascienden en una persona vinculada a la educación, como es el caso ahora del que nos ocupa, o el caso de la Guardia Civil de ahí, o el caso a lo mejor de un sacerdote, que no hay por qué meter y aquí hemos tenido debates de esa naturaleza. Es decir, están ocurriendo determinadas cosas que la sociedad hoy va muy deprisa, con unos argumentos y con unos medios que hace unos años no se tenían, ¿no? Hay una nueva tipificación de delitos, igual que hay una nueva tipificación laboral. Los empleos que hay ahora no son los mismos que hace 10 años, pero es que los que va a haber dentro de 5 años, para los niños que puedan estar viendo hoy, no tienen nada que ver con los que hay ahora, y entonces ahí intervenimos nosotros en la institución universitaria para procurar formar a las generaciones con el empleo que va a venir, ¿no? Es todo muy complejo, pero muy deprisa.
Internet también, ojo, con Internet en general ha sido fabuloso para todo, pero ha salido también fabuloso para la lucha contra la corrupción, porque muchísimos han caído precisamente por Internet. No, claro. De hecho, sobre eso quería plantear un poco, era la pregunta que estaba ahora ya sobrevolando mi cabeza. Verdaderamente, bueno, es evidente que Internet ha supuesto, la irrupción de Internet ha supuesto un cambio gigantesco en todos los niveles, ¿no? Bueno, en nuestra sociedad. En fin, se ha llevado a la máxima potencia la cultura de la inmediatez. Es como que hoy queremos saber todo automáticamente, según ocurre, ¿no? Antes era así con la televisión, pero hoy en día en Internet, de hecho, bueno, es que incluso se hablaba, ¿no? Se habla frecuentemente, bueno, pues de cómo a partir del famoso, tristemente famoso 11 de septiembre, ¿no? Es que había tanta información que es que los medios convencionales no podían cubrirlo. Entonces la gente ya busca información más allá, o sea, en Internet. Entonces la pregunta es, hoy en día, y a la luz de movimientos sociales como han surgido, como el, ¿no? Pues como el 15M, ¿no? Que probablemente no habría sido posible sin Internet, sin redes sociales, sin Twitter, etcétera. Hoy en día la opinión pública tiene un mayor peso sobre los asuntos políticos que hace 10 años. Hoy en día... Sí. Perdona, eso es evidente, tan evidente como que Obama no hubiera sido presidente sin el trabajo que se hizo en redes sociales, y hoy día cómo se están ganando elecciones por otro lado, cómo se puede, son temas que conozco muy directamente porque trabajamos sobre muchas de estas cosas, el cómo digamos los procedimientos ayudan a una toma de decisiones, de manera que el político tiene ante sí un cuadro de mandos para tomar la decisión y saber lo que mayoritariamente opina la sociedad sobre la que él tiene autoritas o autoridad. Pero esto es lo que hoy se llama, en términos más concretos, el Big Data, ¿no? Que es la fiebre de los millones de datos. Hay una palabra nueva que también es muy al uso, que se llama infosicación, ¿eh? Es decir, hay una gran cantidad de datos que hacen a veces difícil el segmentarlo para planificarlo. Ahí intervienen muchos los temas matemáticos en los que nosotros nos ocupamos, con el desarrollo de potentes algoritmos para que la decisión sea importante. Tú has comentado para los temas de la política, pero es lo mismo para los temas de la banca, para los temas del periodismo, para los temas de los seguros, para cualquier fenómeno social, y unido a ello el tema de que toda esa información para la salud circule de manera lo más segura posible, para lo cual en los fenómenos que se conocen como ciberseguridad se generan algoritmos procedentes de la matemática para que la información sea segura y los datos estén protegidos lo más posible. Nunca va a estar de todo protegidos, pero para evitar estos temas es por lo que se contrarrestan para la acción que hay en los hackers. Pero hace 2 días el mayor hacker que hubo en este país fue contratado por Telefónica en el Alto Estado Mayor como un cargo tal, es decir, pasó de un lado para otro, que es Chema Alonso. Es decir, que este mundo de hackear y de proteger la información es el otro mundo que está al hilo de todas estas cosas. Es decir, es la nueva sociedad del siglo XXI. Por eso, como todo va tan deprisa y hay que estar ojo avizor en cada cosa, es por lo que se necesita una estructura de gobierno que vaya marcando pautas, ¿no? Porque se ve. Es que 9 meses ahora es un siglo, a la velocidad que vamos. Lo que es que además lo que ayer fue noticia hoy ya no lo es increíble la velocidad que vamos. Y lo que decían, claro, 9 meses sin un gobierno, pues, es terrible. Bueno, pasamos a otro titular bastante habitual en estas fechas. Pues bueno, que teniendo en cuenta que el programa es nuevo y nunca lo hemos tratado, pues merece ser tratado, ¿no? Además seguro que hay soluciones y llama la atención. El caos de la sanidad estival. Los médicos denuncian la falta de medios para atender a los pacientes durante el verano. No existe un plan nacional, esto es sobre lo que me interesa a mí recalcar, y los hospitales se colapsan en vacaciones. Bueno, es que... No hay médicos. Claro. Tienen derecho al mes de vacaciones. Volvemos a entrar en los... Pero no es en vacaciones, es decir, la sanidad de este país, que es muy buena, también requiere adaptarse y tener nuevos medios
para hacer algo que a modo de resumen es muy claro, que es más con menos. O sea, los recursos no van a ser mayores y hay que hacer más con esos recursos y por lo tanto tomar las medidas con las nuevas tecnologías que hoy se pueden aplicar. Por ejemplo, hay montones de enfermedades que pueden resolverse sin necesidad de un internamiento médico y sin necesidad de una consulta. Eso se puede hacer hoy con el uso de nuevas tecnologías. La salud, que son los nuevos mecanismos que precisamente Internet está favoreciendo, permiten, digamos, llegar a una atención sanitaria a más gente con menos recursos. Es decir, no todo puede ir a más y por lo tanto hay que tener imaginación para tomar soluciones. Y en este momento las nuevas tecnologías, no digo que sean la panacea, pero ayudan muchísimo para evitar esos colapsos de lo que estamos diciendo. Luego a todo esto hay que añadir que España turísticamente es un país que atrae a mucho turismo, pero también hay un turismo sanitario sobre el que las autoridades tendrán que poner la cabeza y segmentar, porque no todo serán urgencias y no todo hay que resolverlo. Es decir, que es un tema, la educación y la salud son dos temas claves. Unido, insisto, el tema de las pensiones, porque es la tranquilidad de mucha gente y lo que iguala a la sociedad. Si se educa bien, la salud es tranquila, la gente vive a gusto, tranquila, las personas que nos pueden estar viendo con su plan de pensiones, etcétera, pero si saben que tienen una salud que les cubre la atención, porque si no van a gastar el dinero si no saben que van a poder ser atendidos ante cualquier eventualidad, ¿no? Por lo tanto, pero hoy día se puede hacer mucho con menos y por lo tanto esta nueva digitalización de la medicina, el análisis de la toma de decisiones ante cualquier enfermedad, la receta electrónica que permite tratamientos mucho más rápidos, que no se disparen gastos en sanidad, en medicamentos que no se utilizan, cosas de este tipo. Las nuevas tecnologías de las que estamos hablando permiten avanzar y resolverlo. Por lo tanto, bueno, pues que los políticos imaginen con ayuda de los técnicos, porque los medios están ahí. Y vamos, aquí tenemos en Asturias un hospital de referencia fantástico. Por lo tanto, bueno, pues podemos ser un ejemplo en muchas cosas. Una fundación biosanitaria, la FIMBA, con unas grandes perspectivas, etcétera. Es decir, yo creo que la sanidad, en particular en Asturias, tranquiliza. Que vienen más gente ahora en el verano, ojalá vengan mucha más gente. Que la gente viene por ser atendida sanitariamente, hombre, yo creo que no. A lo mejor en algunos casos sí, pero eso no será lo habitual. Y a partir de ahí, pues tomar medidas. Es que lo de la gente viene para ser atendida, nunca me había planteado siquiera que pudiese existir un turismo sanitario, no lo había pensado como hay el rumor de que sí. Los ingleses concretamente ahora con el Brexit se están temblando, ¿eh? Bueno, ahí sí tiene sentido. O sea que no es descabellado ese asunto. No sé, yo no soy experto en esto, he ido muy pocas veces al médico, voy privado, suelo ir privado y no puedo hablar de esto. Me he operado cuando era muy joven de la mano, que tenía 18 años, me atendieron de maravilla. Alguna vez que voy al lado de casa, no sé cómo se llama, alguna vez que fui también me trataron muy bien, pero vamos, estuve cuando fui mi primera vez, yo vivía al Cristo de las Cadenas, fui hace 10 años y hacía 30 años que vivía allí y me riñó el médico porque no había ido nunca por allí, o sea, no soy un experto en esto de salud. A mí me pasa realmente lo mismo, pero hablamos del centro médico, que es un gran centro, que está modernizándose, que está haciendo un gran esfuerzo. Es decir, la sanidad es un problema importante porque, entre otras cosas, la población, por suerte, va tardando más en fallecer. Es decir, por lo tanto, desde los 60... Es el problema también de la jubilación. De los 65 años hasta los 85, 90 años, hay así, y por lo tanto hay que cuidar a la gente, pero hay cuidados que se pueden hacer sin necesidad del colapso, ¿no? Que es el gran temor que se tiene, y segmentando bien lo que es urgente de lo que no es urgente. Y bueno, podría contar ahí algún proyecto, pero no es momento
detallar. Pero los nuevos medios están generando aplicaciones que te la bajas de tu móvil y algoritmos para esas aplicaciones que permiten con una fiabilidad en torno al 90 y tantos % hacer diagnósticos y tratamientos rápidos. Por lo tanto, seamos conscientes de que todo se puede hacer y que no todo va a ser a cuestión de que haya más dinero. O sea, el dinero habrá que segmentarlo bien, pero también dar imaginación y usar las herramientas que hoy la técnica proporciona. Aquí y en todos los sitios, los análisis de enfermedades que hoy en tiempo real se están haciendo entre un médico que está en el UCA y uno que está en Houston, por ejemplo. Bueno, pues tampoco hay que desplazar a la persona. Es decir, hay muchas posibilidades de logros que hace incluso 5 años no eran factibles y que seguro que dentro de otros 5 van a tener. Entonces lo que tienen que hacer, lo que hay es que, y luego pues delegar en las personas que lo conocen la toma de decisiones en los medios, porque los políticos están para la política y los técnicos están para la técnica, y en eso es en salud, en educación y en todo lo demás, ¿no? La pregunta es obligada prácticamente. Bueno, has hablado de que tenemos una buena sanidad. La pregunta es, vale, buena, pero tenemos una sanidad eficiente, y cuando hablo de eficiente me refiero a una sanidad bien gestionada en cuanto a las listas de espera famosas, en fin, ese tipo de cuestiones. Bueno, yo sé que estos días hay comparecencias en la Junta. Yo he seguido solo una porque conocía a la persona y tuve una comparecencia excepcional y no me parece, bueno, lo puedo decir aquí, que es el director del Servicio de Análisis Clínico, que es muy importante porque es la primera entrada en un hospital, y creo que es un servicio modélico a nivel de todo el Estado, con una autoridad sobre 300 personas que dan los análisis de una persona que entra casi en 2 horas. Por lo tanto, creo que es una muy buena sanidad, y donde en ese caso la lista de espera es muy pequeña. A lo mejor habrá algún servicio, es decir, es que meterlo todo dentro de un pool no es justo ni es lógico. Entonces, si algún servicio cojea en algo, pues está bien. Pero yo no creo que digamos la lista de espera como tal, bien segmentada, sea una cosa de escándalo, ¿no? Habrá servicios en los que a lo mejor ocurre. Bueno, para eso están los políticos, para tomar decisiones, pero yo en lo que, ya digo, conozco y seguí la intervención ante la Junta General y recibió la felicitación de los que allí estaban, porque es verdad que en algo tan importante como es el análisis clínico en el UCA, sobre 300 profesionales, quien dirige, el director de este servicio, puso lo que allí ocurría y bueno, pues todo el mundo quedó impactado. Es decir, que a veces se saben cosas puntuales y no lo normal del trabajo tan excepcional que hacen los profesionales en el día a día, a veces con la incomprensión de mucha gente, ¿no? Entonces, yo la sanidad en Asturias, debo decir, como mi compañero, gracias a Dios no he tenido necesidad de utilizarla hasta este momento, y cruzaré dedos, pero yo creo que hay muy buenos profesionales, ¿no? Las listas de espera, pues bueno, las intentarán acortar, corregir, dentro de que siempre ocurrirán, es muy difícil, pero sobre todo segmentar bien lo que es urgente de lo que puede esperar, ¿no? En fin, algo que añadir, o podemos ir despidiendo pues el programa. Pues en ese caso, nada, que esperemos que dentro de una semana o 2 semanas tengamos ya gobierno, por el bien de todos. Sí, yo también, porque a raíz de lo que hemos estado esta noche debatiendo, está muy claro que todos queremos que por estos temas y muchos otros que no han salido tengamos un gobierno lo antes posible, y se pongan los políticos a resolver los problemas, como hemos estado hablando aquí, en lugar de ser ellos los que nos están generando problemas a la sociedad, y luego cambiar para pedir un voto sobre el que la gente se va a hartar. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí a ambos, y a ustedes pues les doy las buenas noches y les invito al optimismo. Si tienen que ir al hospital, que espero que no, bueno, piensen en cosas más largas que la lista de espera. Tenemos, por ejemplo, el tiempo que se tarda en España en formar un gobierno, o incluso algo aún peor, que es
abrir la aplicación del Pokémon GO. Eso sí que tarda. Buenas noches y... Si me acuerdas un segundo, Sí. la aplicación de Pokémon Go da una idea, y es importante decirlo aquí ante la sociedad, de cómo funciona la inteligencia asturiana. Ha sido una pena que Pokémon Go sea ahora un éxito, que está a Nintendo multiplicándole por millones el tema, cuando es una idea que hace 15 años unos asturianos la tuvieron y no pudieron ponerla en marcha, como es el caso de Iván Lobo, experto en videojuegos a nivel nacional. Bueno, sobre esto es lo que hay que reflexionar. Hombre, aquello decían de Jesucristo, nadie es profeta en su tierra, ¿eh? No, es un ejemplo de algo que el presentador ha sacado y creo que es importante poner en valor. Bueno, pues un dato que no conocía. Muchas gracias y, en fin, hasta mañana.